le mandas, y tus instrumentos, más unas fichas que yo te voy a dar, y para que te la firmen y te digan. Ahora, la idea es que tú tengas otros ojos que miren tus instrumentos además de los míos, porque usualmente los docentes que tienen del curso, como ya han visto tu trabajo desde el inicio, tal vez no observan algo que otros ojos lo van a ver. Es como las ediciones. Cuando tú eres en edición, siempre allá al final, cuando se va a publicar, se obtienen de diseño editor, cuando recién se va a publicar, otra persona lo lee, no los que han visto el documento desde el inicio, porque ya llega un momento que no ves errores, porque estás tan acostumbrado al texto que no lo ves. Entonces es bueno que lo vea otras personas. Entonces, especialista puede ser especialista en tu primera variable o en tu segunda variable. ¿Está bien? Pero tiene que ser alguien que no tiene que ser maestro, ni doctor, ni nada de eso. Eso sí podría ser en este. Ahora, no necesariamente tiene que ser profesor de investigación tipo yo. Puede ser una persona que ha hecho una maestría y que tenga por lo menos noción de lo que es una maestría, o alguien que haya hecho doctorado. Que no sea tu papá, tu mamá, puede ser tu tío tal vez, tu primo, que haya estudiado eso, que tiene una idea, pero no que sea algún familiar tan cercano, porque siempre te van a decir que tú estás bonito. ¿Ya? Aunque algunos no, pero por si acaso. Algunos no, depende del papá. ¿Ya? Entonces, esto sí me gustaría que vayan pensando a quién enviarles. ¿Ya? Porque si ustedes mandan el correo la primera semana de junio, y eso va a depender de que ustedes puedan ya tener sus preguntas en el documento. No se preocupen que los formatos yo todos se los voy a dar. Ustedes solamente van a tener de su matriz, copiar y pegarlo al formato. ¿Ya? Pero es bueno que ya tengan más o menos la lista para que sepan a quién enviar, porque me incluyo yo, cuando a mí me envían los alumnos me envían las preguntas a validar, le respondo a la semana más o menos, no porque no pueda, sino porque me olvido en verdad, porque me van llegando, valídenme. Entonces se pasan la voz y me llegan 10 que quieren que valide, entonces me demora pues en revisar. Entonces, si ustedes mandan la primera semana de junio, lo más probable es que los profesores se demoren entre 1 o 2 semanas a devolverles la validación. ¿Ok? Que está bien porque ustedes van a tener tiempo de hacer las correcciones en caso, porque yo les pido las validaciones firmadas y todo listo para el final. Entonces es bueno que ustedes vayan ya recolectándolo todo junio, porque como te digo, los profesores se demoran. Por eso me interesa hacer la matriz la próxima semana, para que ustedes ya tengan sus instrumentos entre la primera, máximo, peor de los casos, segunda semana de junio, para que puedan mandárselos a sus validadores, ¿ya? No esperar la última semana de junio. Dime. Una consulta, ¿las personas especialistas son Sí. en el caso del contexto en el que se está realizando o de las variables? No, de las variables. Pues, por ejemplo, No profesores de gimnasio. Ok, No, tienen que ser diseñadores que hayan hecho no necesariamente tienen que ser diseñadores del rubro o del espacio que tú hayas hecho, sino un diseño específico, pero que haya por lo menos en tu caso haya diseñado algún tipo de información, tipografías, eso, que tenga alguna especialidad en el tema. ¿Ya? No tiene que ser específicamente del rubro ni el espacio que tú buscas. No se trata de buscar especialistas en el tema, o sea, en tu espacio o en tu población, sino especialistas, o sea, alguien de la carrera que tenga conocimiento de alguna de tus dos variables. ¿Está bien? ¿Cuántos años mínimo de experiencia debería tener? No, por la cosa es que tenga experiencia. Ahora, usualmente los especialistas se buscan, no necesariamente como te dije tienen que ser docentes, pero no se buscan, por ejemplo, que tengan maestría, que tengan doctorado, sino que tengan, tampoco que sea amateur, ¿no? O sea, que tengan que sea la experiencia. Hay un montón de personas de publicidad, además, que no necesariamente han ido a la universidad, ni a un instituto y demás, pero que tienen una agencia y demás, ¿no? O sea, a esa experiencia me refiero, que tenga conocimiento del tema, ¿ya? Porque la parte metodológica sí, más o menos yo la puedo revisar, ¿no? Pero hay veces, hay especialidades y lo que yo he visto de los cursos anteriores que he dictado es que los especialistas siempre te dan bastante, no te destruyen tu instrumento porque no lo hacen, pero sí te ayudan mucho en el lenguaje que tú estás utilizando o los términos que tú estás utilizando. Te los hacen más precisos o te sugieren cambiar el orden de las preguntas dependiendo del tema que ustedes vayan a realizar. ¿Ya? Entonces vayan pensando en eso. Les voy a explicar lo de las bases teóricas, que es súper simple. ¿Ya? Solamente les voy a decir cómo redactar los párrafos. Les pido que presten atención. Sus bases teóricas van a estar redactadas a partir de este pequeño
esquema que ustedes han establecido con sus categorías y subcategorías a partir de los autores que buscaron, ¿sí o no? ¿Ya? Acá yo he puesto 3 categorías porque, como les dije, algunos de ustedes podría ser, sobre todo en la matriz de operacionalización, te das cuenta que tal vez tú necesitas un tema que no habías tomado acá y que lo tienes que tocar de alguna forma, ¿ya? O también he visto personas que en taller 2, a partir de las respuestas que ha recibido en sus encuestas, en sus entrevistas, se da cuenta que hay un tema recurrente y que él o ella no lo ha considerado en sus bases teóricas. Entonces tienes que incluirla de todas maneras. Porque si no, ¿cuál es la importancia de tener unas bases teóricas? La importancia es que cuando tú estás en taller 2, tus resultados están escritos a partir de tus indicadores, sí, pero no solamente se trata, por ejemplo, de poner el cuadrito de Google Forms o de transcribir lo que te dicen las entrevistas, sino a partir de lo que te dicen las entrevistas, tú tienes que especificar por qué, y tu por qué tiene que estar basado en la teoría que tú estás incluyendo. Tú no puedes explicar un resultado con una teoría o con un concepto que tú no hayas incluido acá, porque es una de las afirmaciones más específicas de los jurados cuando la gente sustenta tesis, ¿ya? Porque si lo más probable es que tú digas, sí, esto sucede por esto, según este autor, y lo primero que hacen los jurados es revisar si ese autor que tú estás mencionando en tu exposición lo has incluido en tus bases teóricas, porque si no, no tiene coherencia. ¿Me comprendes? Por eso es que las bases teóricas las vas a redactar hoy, o bueno, en estas 2 semanas, o 3, pero no se está cerrado, porque puedes ir cambiando, puedes ir agregando alguna categoría, o con tus resultados, o cuando vayas a hacer tu matriz, te das cuenta que el otro autor que habías pensado primero podría ser el que tú deberías estar utilizando en vez de este, ¿ya? Entonces no está cerrado, pero siempre tienen que tener. Entonces lo que me gustaría hoy revisar es que ustedes tengan esto bien para que puedan hacer lo siguiente, que es lo que van a tener que hacer en estas 2 semanas, ¿ya? Esta es la forma en que nosotros redactamos las bases teóricas, ¿ya? Acá les dejo este modelo. Tú tienes que tener por lo menos para cada categoría y subcategoría 3 autores que definan tu término. Eso que tú has elegido como categoría, 3 autores. Para esa siguiente subcategoría, otros 3 autores. Para esa siguiente subcategoría B, otros 3 autores. ¿Ya? Lo redactas de esta forma. Todo se va a redactar igual. Señalas, el cuestión verde es el concepto. En mi caso era este, la gestión pedagógica. ¿Y cuántos autores hay acá? ¿Cuántos autores hay acá? Están representados. 2. Estos son los conceptos según 2 autores. El último, el que más te gusta, no lo pones primero, lo pones al final. Y lo vas a poner, en mi caso yo puse 4 autores, por eso es que yo le estoy diciendo solamente que incluyan 3. ¿Ya? Tienes estos 2 primeros autores y de ahí seguiría esto. Para ese estudio se ha considerado el concepto de Connoll y 2018 como el principal y dices lo que dice Connoll. Y con eso termina ese término que tú has elegido. Entonces, al que tú, el más te gusta cómo define lo que tú has puesto aquí, a ese lo pones al final, siempre. Para ese estudio se ha elegido el concepto de marketing digital de tal persona que dice, ¿ok? Algo importante, cuando tú redactes esto, tienes que parafrasear, no puedes copiar el concepto directamente, porque si no, yo les había dicho, en los lugares que más te jala el trending, además de las referencias, es los antecedentes y el marco teórico. Porque muchas veces las personas copian y pegan el concepto, porque dicen es de este autor, ¿no es cierto? Tienes que parafrasearlo siempre, ¿ya? Porque si no te lo van a copiar. Antes, por ejemplo, en las tesis que yo presenté, en mi primera tesis que presenté, bueno, en la primera que presenté, sí se permitían en las tesis poner, hay unas citas que digo, por ejemplo, según X, 2 puntos, y comienzo a copiar y pegar lo que dice, ¿ya? Esto ya no se acepta en las tesis. Antes sí se aceptaba, porque había demasiada similitud. Yo me acuerdo haber leído tesis que todo su marco teórico era así, entonces no había redacción propia. Entonces lo que están haciendo ahora es decir, no, porque esto te jala bastante similitud.
Lo que vas a hacer es parafrasear el concepto y ponerlo así. Esa se llama cita directa. Esta. Que tú lo escribes como tú lo parafraseas y al final pones el apellido y el año